Vamos a hablar de estrenos que ya pueden encontrar en cines, también algunas, pues sí, cosas de plataforma que han estado dando de qué hablar en los últimos días. Por supuesto que hablaremos de Inmaculada, la nueva cinta de Sydney Sweeney, y de Furiosa, y tendremos una Gaps, una Riffs, su bonita sección donde nos recomendamos mutuamente algo, aunque creo que en este caso las dos nos recomendamos las dos cosas que tenemos planeadas, así que no se diga más, ya comienza este primer episodio de la nueva temporada de Estreno Plus. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su bello podcast que cambia de nombre. Así es, de Película Plus, ahora se llama de Estreno Plus, y eso es porque vienen muchos cambios en su bonito programa. Mi querida Riva Pop, ¿cómo estás? Estoy feliz y muy emocionada porque, como lo dices, empezamos un nuevo ciclo, una nueva era, una nueva saga cinematográfica y empezamos con de estreno, además de la mano de una persona que es muy bonita, como tú siempre lo has dicho. Hicimos famosa a la persona correcta y ver Lo que dice el crece. mundo, no lo digo yo. Sí, y ver que crece y que crece al lado de nosotros también y que se incorpora a este equipo, a mí me llena de orgullo. Estamos hablando de Javier Ibarreche, quien es el nuevo conductor, junto a Gaby Camp de Estreno, que pueden escuchar obviamente on demand para que no se pierdan las mejores recomendaciones de cine, de series y de todo lo que hay que ver. Y por supuesto, aquí estamos nosotras, como cada semana, en su bonito episodio 130, para que hablemos. O uno, todo depende de cómo lo veamos. Yo claro que sí, 130 o uno. Tú O decides, uno. querido oyente o televidente o YouTube oyente. O TikTok oyente, TikTok o oyente. Instagramer. Exacta, Instagram Verder. Bueno, el caso es que estamos de estreno y estamos felices, además con muchos temas cinematográficos para abarcar, porque sí, ya llega el verano cinematográfico, vendrán grandes títulos, pero bueno, podemos empezar hablando de varias películas y series que están como en tendencia. Persígnense porque vamos a hablar de Inmaculada, la esperadísima película de Sydney Sweeney, protagonizada por ella, producida por ella, junto a Álvaro Morte. El profesor de La Casa de Papel, por si usted tenía pendiente de quién es Álvaro Morte. Recordado, ¿cómo? El Tal profe. vez lo recuerdas como... Sí, o sea, híjole, tenemos que hablar de esta película. ¿Qué es ese híjole, Riva? Tú sabes que yo soy amante de las películas de terror, o sea, es mi género Híjole, favorito cinematográfico. A mí me gusta ir al cine a llevarme un buen susto, a ver una bonita escena de gore, a encontrarme con una trama que me asuste, pero que me guste. Y digamos que Inmaculada cumple varias casillas de eso, lo que te digo. Me gustaron las escenas de gore, me pareció que se veía espectacular Sydney Sweeney, su papel es increíble, sí la vemos de una manera en la que siento que no había explotado un potencial muy interesante como actriz y más en este género, pero la película se me quedó corta en un tema de trama. Pero antes de que demos nuestras críticas a ronco pecho, pues ¿por qué no contamos de qué va Inmaculada? Contemos de qué va Inmaculada. Inmaculada es la historia de una mujer llamada Cecilia que va a Italia pues a tomar sus votos. Está decidida que su vocación es ser monja y llega a un convento donde hay cosas raras, ¿no? Donde pasan cosas raras, le toca conocer a una amiga que también, como que pareciera que todos le ocultan algo en este convento. Y pronto se da cuenta, tras unos días de vomitar, que está encinta. La palabra encinta me genera un conflicto terrible. Pero bueno, se da cuenta de que está embarazada y que nunca ha tenido contacto con un hombre. Entonces, bueno, dentro de este convento le empiezan a vanagloriar y a decir, pues es la nueva, es como la versión 2.0 de la Virgen María de la religión católica, que está embarazada sin nunca haber tenido contacto con un hombre por los votos de celibato que hacen las monjas. A partir de ahí se empieza a desarrollar una historia medio turbia de cosas que pasan en este convento que pues tú como espectador vas intentando entender y resolver, y al mismo tiempo acompañas pues a esta mujer a tratar de asumir esta responsabilidad recién adquirida de, bueno, pues ahora soy el nuevo ídolo religioso de este convento, y además pues tener un hijo que evidentemente para una monja nunca está en los planes, ¿no? No. Y básicamente esa es la historia de Inmaculada, no hay mucho más que esto. Hay un personaje que es el padre Tedeschi, que es un poco el líder de este convento, que es y precisamente Álvaro Morte, y que también pues deja un poco entrever que tiene intenciones o actitudes extrañas, que justamente la trama de Inmaculada es entender qué está pasando en este convento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Te gustó Inmaculada, Gaby Cam? Ay, es que, a ver, no la odié,
pero no me encantó. O sea, lo que me pasó con Inmaculada es que no siento que haya visto algo nuevo. O sea, Uf, que me prometieron como, no, es... Y sentí que en este afán de Sydney Sweeney como productora, que ojo aquí, Sydney hizo el casting para esta película a los 16 años, no se quedó. Y dijo, pero es que sí la quiero hacer. Entonces hizo como una versión de esa película que ella había intentado protagonizar ahora en un convento con monjas, etcétera. Me parece que este afán de querer hacerle un homenaje a las películas de terror que ama terminó siendo una copia de las películas de terror minus el factor sorpresa, ¿sabes? O sí. sea, no sentí que fuera sorprendente, sentí que era como una recopilación, un homenaje de muchas películas que a ella le gustan, pero sin ofrecerme una nueva película. Yo tengo que decir algo. Hay algo en Inmaculada que obviamente está por su trama, porque son monjas, desde el mismo póster, como se ha llevado también en tema de mercadeo. Tú sabes que vas a ver una película hacia lo paranormal, pero ya cuando estás viendo la película y estás en medio de la película, llegan mensajes confusos sobre si realmente es un tema paranormal o un tema científico de alguna manera. Y realmente ahí es cuando a mí se me cae la película. ¿Qué pasa con el final? Es un final muy atractivo, es un final muy interesante, muy Abierto. abierto, pero muy además como, ay, no sé, como muy radical. Y yo siento que ese final de pronto te da la idea de que es una buena película. Un poquito. Como que te vende, como que tú quedas tan impactado un poquito por las escenas finales que de pronto sales con un rush de decir, uy, esto puede Estuvo ser, esto bien. me gustó. Pero justo lo que dices fue lo que a mí me desencantó. En el momento en el que yo ya no entiendo si estoy viendo una película de terror o me están vendiendo algún suspenso científico, ahí se me cae todo porque, como bien lo dices, trata de hacer homenajes a otras películas, tipo El bebé de Rosemary, otras películas que son, pues, íconos del cine de terror. Entonces, como que Inmaculada siento que no termina de encontrar su propio lugar. Se ve espectacularmente bien, o sea, la fotografía y la cinematografía es hermosísima, o sea, véanla porque da gusto ver una película de terror tan bien hecha con un presupuesto que de verdad está llevado a que se vea espectacular. Sydney Sweeney siento que desarrolla un papel muy interesante, además que ella tiene la capacidad de verse grande como una madre o verse súper pequeña, súper joven, o sea, me encanta ella como su capacidad actoral, o sea, es espectacular. Álvaro Morte me gustó muchísimo también. Me ofreció cosas muy interesantes, pero sí siento que la trama se corta y pierde la magia de la película de terror, y a mí eso me enfureció en la propia función. Es que hubo un momento y, a ver, aquí lo podemos decir así, Riva y yo estábamos en la misma película, o sea, la vimos juntas junto con Carlitos Camacho, y hubo un momento a la mitad de la película donde los tres nos volteamos a ver como no estoy entendiendo bien, ¿no? Como que queríamos comentarlo, y creo que si una película requiere tantas explicaciones, salvo que seas Christopher Nolan, está complicado darle una recomendación, creo yo. Estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Creo que Sydney hace un trabajo espectacular, Sí, especialmente en la última escena. Literalmente pareciera que dijo, ahora sí les voy a enseñar de qué estoy hecha. sí. En la escena del final, Sydney Sweeney nos da una clase de actuación de todas las formas posibles, pero también siento que no está bien definido el género de la película, como bien dices, porque también en algún punto ya se vuelve Kill Bill esta película, ¿no? Y entonces Sí, siento que los personajes pierden su centro, pierden su motivación, pierden como todo esto que nos fueron explicando lentamente de ella es así porque esto pasó, etcétera. Y también no hay tanto contexto de los personajes, entonces siento que eso también hace que no te importen tanto, incluso la misma Cecilia. O sea, es como, sí, a ella llegó y quiere ser monja, pero no hay un cómo era su vida antes de esto, qué le pasó, ¿no? O sea, solo hay como sí. una devoción exacerbada sin razón de quiero ser monja, quiero ser monja, quiero ser monja y hay otros personajes igual interesantes que no terminas de explorar porque la película no te lo permite. Entonces, Sí, para hacer un experimento, creo yo, de Sydney como productora, con su casa productora, además las locaciones, bueno, la uf, película se filmó en Roma y se filmó en un castillo de Roma, que no es un convento, pero que es perfecto para esta historia. Creo yo que podemos demeritar como tal, como un primer ejercicio de película de terror producida por Sydney Sweeney. Me interesa ver qué otras cosas puede hacer, sin duda, en el género. Creo que se rodeó de la gente correcta, pero sí creo que Inmaculada no termina de cuajar. ¿sabes yo qué siento que fue de pronto el minus de Inmaculada? El tema de la edición. Yo siento que sin la edición hubieran escogido otro tipo de cosas, o sea, no sé, esto es obviamente una hipótesis mía, pero sí siento que la película tenía todo para
poder ofrecernos algo realmente diferente Novedoso. y se quedó en un intento que ya no la destaca de las demás. ¿Qué la destaca? Pues que sí se ve muy bien, o sea, lo que decimos, la película está hermosamente hecha, las escenas de gore, si les gusta el gore, preciosas, o sea, yo gocé, fui muy feliz, pero llegó un momento en la película donde se me cayó la trama y ya me dio fue mal genio, a mí en lo personal. Coincido 100%, felicitamos a Sydney Sweeney por haberse aventado a hacer Sí. esto y porque hizo lo que ella quería, que era terminar cubierta de sangre de pies a cabeza. Lo dijo en nuestro videochat, lo dijo en muchas entrevistas, pero si son amantes del terror, la verdad es que Inmaculada, pues es una película entretenida, pero nada más. O sea, creo que no va a trascender de ahí. Entonces, ¿es una recomendación de película? No lo sé. Creo que cada quien tiene que juzgar su propia experiencia y pues darle la oportunidad si eso quieren, pero tampoco es que se va a acabar el mundo si no se la dan. Esa es la Bendiciones para verdad. todos. Bendiciones para todos, pueden ir en paz. No es cierto, falta mucho de este podcast. Bueno, y es momento de hablar de las recomendaciones que nos hacemos mutuamente, que además sí seguimos. Quiero que sepan que yo sí veo lo que Riva me recomienda. Y esta es una cinta de la que no habíamos tenido oportunidad de platicar. Si tienen chance, véanla en cines ya, porque no creo que vaya a durar mucho más tiempo en cartelera. Ya tiene unos días de estrenada, que es Amigos Imaginarios. ¿Por qué estoy obsesionada con esta película? Por muchas razones, ¿ok? Amigos Imaginarios es una cinta dirigida y escrita por John Krasinski, quien a partir de la pandemia empezó a darse cuenta de que sus hijas estaban haciendo preguntas que una niña no debería hacerse, ¿no? Preguntas como, bueno, ¿y esto es el fin? ¿Esta es la nueva normalidad? Y entonces decide escribir esta historia, donde nos muestra a una niña llamada Bee, que es maravillosa, por cierto. Kylie Fleming es la protagonista, que es una niña que está lidiando con el duelo de haber perdido a su mamá ya desde hace algunos años, pero ahora tiene que regresar a Nueva York porque su papá también tiene problemas de salud. Y entonces se ve en una situación complicada donde pareciera que se está repitiendo la historia de cómo perdió a su mamá a causa de una enfermedad. Y cuando regresa a este lugar donde vivió todo el duelo, se encuentra con Cal, que es el personaje de Ryan Reynolds, quien pues a su vez está rodeado de muchos otros personajes que son los amigos imaginarios de todo el mundo, que están buscando un nuevo amigo porque si los olvidas pues ya no tienen ningún propósito, ¿no? O sea, si tú tenías un amigo imaginario y creciste y no te acuerdas de que lo tenías, pues está ahí existiendo sin razón. Como Bimbo. Como exactamente, justo creo que tiene mucho de Pixar esta película a pesar de no ser una película de Pixar. Y entonces ella descubre que ella puede ver a todos los amigos imaginarios, que tiene como esa habilidad. Entonces se pone de acuerdo con Cal, con este personaje Ryan Reynolds, que es quien los está llevando a conocer a nuevas personas. Y le dice, yo te voy a ayudar. Y entonces empieza una historia hermosa, donde casi casi les hace casting a los amigos imaginarios, que además déjame decirte arriba, es que hay unos, porque así era la vida. O sea, cuando eres niño te inventas juegos de cualquier cosa, Sí. ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi sobrina jugaba a que mis perfumes daban un show y eran bailarines mis perfumes, ¿no? Entonces, dentro de los amigos imaginarios que uno se encuentra, pues hay un vaso de agua con un hielo, ¿no? Ok. Por ejemplo, o un bombón que se derrite, o ¿no? Bueno, un malvavisco que se derrite, o está Blue, que es este personaje azul peludo que ven morado peludo que ven en todos los espectaculares, que si se preguntan por qué se llama Blue, pues porque el niño que lo creó es daltónico, por eso se llama Blue. Entonces, empieza una historia hermosa de ella intentando conseguirles nuevos amigos a estos amigos imaginarios, pero a la par es una historia que como adulto tú percibes de otra manera. O sea, Amigos Imaginarios es para todos, es para los niños, la pasan bomba los niños, tiene además grandes actuaciones de doblaje, está Jordi, está Angélica Vale entre los actores de doblaje. En inglés, bueno, el elenco es ridículo, o sea, está Matt Damon, Bradley Cooper, o sea, bueno, una cantidad, Emily Blunt, la esposa de John Krasinski. Pero en realidad esta película, cuando tú la ves como adulto, es un poco como El Principito, que cuando lo lees de niño dices, Sí. ay, qué bonito, su rosa, ¿no? Pero cuando lo ves ya la lees de adulto, es como, tiene razón, me estoy Era la fijando en lo que no es rosa. importante. Bueno, Amigos Imaginarios es así. Y es una película que habla sobre cómo uno, como seres humanos, siempre encontramos la manera de sobrellevar y subsistir las cosas que nos lastiman. Y como niño, las cosas que te lastiman las conviertes en juegos o en amigos imaginarios. Y dos, como adulto también es un recordatorio de las cosas que a veces sientes que no puedes hacer y que cuando piensas en como niño cómo eras, las puedes hacer, las podías hacer sin haber aprendido a hacerlas. Hoy que ya eres Sí. adulto y tienes conciencia de la vida, lo que ocurre es que se te olvida que puedes, Es pero cierto. puedes. Entonces, es una cinta que yo, lo que les diga de esta película, a mí me llegó al corazón. Lloré como Magdalena, no lo voy a negar, pero a la vez es una película divertida y muy bonita que creo todos, tengan hijos, no tengan hijos, deberían de ver. O sea, creo que siempre es importante no, sobre todo de la infancia, no perder la capacidad de asombro.
Y creo que esta película es un recordatorio de que la capacidad de asombro te ayuda a sobrellevar cosas que no puedes controlar, como la pérdida, como el dolor, como la enfermedad de alguien que amas, la tristeza de algo que te pasa, ¿no? O sea, tener esa imaginación y esa mente de niño es una gran manera de tratar de sanar las cosas que te pasan como adulto y esta película es todo eso. Así que, amigos imaginarios, es así para mí, es una recomendación 1000% de película, ¿eh? Sí. No, ya convencida. Porque yo también veo todo lo que me recomienda Gaby Cam y me encanta que luego ya podemos como compartir y decir, sí, me gusta esto, no me gusta esto. Bueno, la recomendación que yo te traigo y les traigo a todos ustedes el día de hoy está muy en tendencia en estos días porque es una historia además real. Me causó mucha sensación ver que al inicio, en el primer intro de los 7 episodios que tiene esta serie, decía es una historia real, no es basada en hechos reales, no, esta es una historia real. Eso cambia totalmente las cosas cuando te Claro. muestran eso. Les voy a hablar de Bebé Reno, Uh, que por supuesto es una historia que habla mucho del ser humano. Esta es la historia de un hombre que se llama Richard Gott, quien es actor, inglés o irlandés, irlandés creo es que es irlandés, según yo. irlandés. Y él pues vivió esta historia en carne propia con una persona a la cual él le dio entrada por gentileza, incluso por un poco de lástima, a esta mujer que se llama Marta. Y Ella se básicamente llamaba se Marta. llamaba Marta y se convirtió en su acosadora durante muchos años. Le mandó infinidad de correos electrónicos, lo perseguía en sus shows, físicamente también hubo un tema ahí de contacto. Entonces sí, es una historia que podríamos decir a primera escucha como, ay, pero él ¿por qué no la paró? De pronto es la pregunta que todos nos hacemos al ver los 7 episodios de Bebé Reno, porque esta historia empieza él obviamente en primera persona contando los motivos por los cuales se vio envuelto en una situación que yo creo que nadie jamás quiere estar, que es ser absolutamente acosado y violentado en su espacio personal, en sus momentos más íntimos, en su trabajo, en absolutamente todo lo que le rodea. Pues este hombre es comediante y pues en el lugar en el que trabaja, que es un pub en Camden, en Inglaterra, pues no quiere que la gente que lo rodea sepa pues que él trabaja en eso porque siente que de pronto se ve como objeto de burlas y un momento esta mujer entra al pub diciendo que es abogada y dice, bueno, ¿qué le sirvo? No, es que no me alcanza para nada. Él termina por lástima porque ve desesperación en sus ojos, le dijo de pronto tuvo un mal día. Por tener un gesto empático, le ofreció un té. Chan, chan, chan. Ese té fue la puerta para que esta mujer viera los ojos de Richard, leyera señales que no había y empezara a meterse, involucrarse en su vida. Una cosa llevó a la otra, empezaron a hacer chistes involucrando de pronto a los trabajadores que compartían con él en el pub y esta mujer empezó a leer señas que nunca estaban ahí, entonces se empezó a enamorar y empezó a creer que ella tenía una relación con Richard. Pues la cosa empezó a salirse de control cuando ella empezó a acosarlo vía telefónica por correo electrónico, perdón, porque nunca consiguió su teléfono, sino hasta más adelante en la historia. Luego lo sigue a sus shows, entonces en algún momento como que él decía, no, pero Marta me está ayudando, me está apoyando, como que él quiso tener la empatía de decir, no, es una persona que se está preocupando por mí. Todo se empieza a salir de control de una manera en la que yo siento que son cosas que si tú eres buena persona y tratas de ser empático con la gente, te podría pasar y tú de pronto, A ti y a mí nos podría pasar a ti a mí nos podría pasar. fácilmente. Además, bueno, acá la diferencia en la que yo siento que a ti y a mí no nos podría pasar es que Richard eres una persona supremamente sola que está ávido de aprobación de la gente, de alguien que lo quiera, de alguien que lo valore, que alguien que lo respete. También fue víctima de una situación de pues abuso gracias a un productor que conoció, que le ofreció cosas en el medio del espectáculo. Finalmente pues no salió para nada bien y eso le creó unas heridas bastante profundas que se dio cuenta que no había tratado al momento de tener una acosadora y no saber cómo poner límites. Entonces es una historia realmente muy, muy fuerte. A mí me impresionó mucho ver en estos 7 episodios, que además son súper cortos, duran cada uno 40 minutos como máximo, cómo te dejan en punta. Como tú no podías dejar de ver la historia y soltarla, pero es una historia emocionalmente muy, muy fuerte y muy cruda, que de verdad como que yo veía un episodio y decía, no, tengo que descansar emocionalmente de esto, porque sí, hay mucho como tema emocional y psicológico debajo, sobre el apego, sobre la aprobación, sobre la búsqueda sexual, tu propia identidad sexual.
Entonces, es una serie que realmente cuestiona. Tú todo el tiempo estás cuestionando a Richard como, hey, pero ¿por qué? No, o sea, yo nunca hubiera dejado que esto me hubiera pasado. Pero a medida que él empieza a contar su historia y como está escrita esta serie, me impresionó porque llegas a un punto en el que empiezas como a desbloquear todos esos juicios de, yo no hubiera dejado que me hubiera pasado esto. Y empiezas a entender que sí, en un momento de vulnerabilidad todos podemos ser víctimas de una situación de estas, potencialmente, y es algo aterrador absolutamente. O sea, creo que es la historia de terror moderna. Me Totalmente. asustó más que Inmaculada, con eso les digo Eso no todo. era muy difícil. Sí, no, pero no, Inmaculada sí tuvo buenos sustos. Sí, de tiene unos acuerdo. dos sustitos buenos, pero en serio, o sea, Bebé Reno, si no la han visto, como que estoy andando con cáscaras de huevo porque no quisiera dar ningún spoiler porque siento que es estas series que se disfrutan más cuando tú mismo te permites descubrir lo que va pasando en la trama y lo que sucede con el personaje y los personajes que circundan la historia. Es apabullante. ¿Tú ya la viste? Esa ¿Qué sí la vi. opinaste de Bebé Reno? Es muy fuerte porque es muy introspectiva, es una serie muy introspectiva. O sea, es curioso cómo va jugando un poco contigo como espectador, primero en el papel de juez, pero después en el papel de cuántas cosas no hacemos o permitimos en nuestra vida por no resolver otras, De ¿no? O acuerdo. sea, como por... O cuántas cosas permitimos que nos hagan o actitudes que permitimos que lleguen a nuestras vidas porque no sabemos compensar, no hemos resuelto lo que estamos intentando compensar con esas actitudes de Uf, otras personas. tal A cual. mí eso me resultó genuinamente traumático de la serie. También, bueno, que la forma en la que la cuenta, quién la vivió. Que bueno, ya salió la Sí, protagonista en la vida real a decir que no fue así, que bla, bla, bla. Pero creo que fue muy inteligente Richard en la serie, se llama Donnie. em, Fue muy inteligente al tomar todo esto de él y de alguna forma hacerte vivir la misma experiencia que él sí, vivió cuando permitía ciertas cosas, ¿no? O sea, tú te lleva un poco a la intimidad de lo que vive una persona sí, cuando no reacciona como los demás esperan que reaccione. Y cuántas cosas, lo que digo, ¿no? Cuántas cosas que nos determinan en la vida son asuntos no resueltos de otras cosas, ¿no? O sea, nos pasa exacto. con las parejas, con los amigos, con el trabajo, cosas que ya traes como de fábrica porque te pasó algo más que nunca resolviste y entonces lo proyectas de una forma que no es la correcta. Creo que eso es Uf. para mí lo más inteligente de Bebé Reno y cómo te va llevando como espectador a ser nada empático a completamente empático, no solo con él, sino con todos los personajes, incluyendo a Marta. De acuerdo, llega un punto de la serie en la que tú ya no estás con un juicio, sino estás realmente también cuestionándote a ti mismo sobre qué podrías hacer en esa situación. Siento que es una serie muy inteligente a la hora de ponerte en ese lugar de frente, de manera muy, muy cruda, pero muy realista sobre cómo los asuntos que no atendemos realmente se acumulan y cómo la vida no te da tregua y va a llegar un punto en el que a lo mejor vas a tener que asumir las cosas de la manera más Horrible. horrible, pública y desastrosa posible, como le pasó a este hombre. Esperemos no sea el caso de ninguno de ustedes, por favor. Mm, mm. Pero sí es una serie que da muy buenas enseñanzas, como bien lo dices, totalmente introspectiva y una grandiosa recomendación, porque la narrativa de esta serie, como está construido el hilo conductor, los tiros de cámara me sorprendieron muchísimo. O sea, ya en la hechura está preciosa también, me pareció, las actuaciones están geniales. O sea, Richard Gad, que es la persona que lo vivió y que la escribió, pues se luce. No sé cómo logró él revivir esto, ir atrás y transmitirlo de esa manera. O sea, eso es algo que de verdad se aplaude totalmente. Y pues la actriz que interpreta a Marta también está espectacular. Y como lo dice, sí, ya salió la verdadera Marta a decir que ella no había sido, que incluso no hay récords criminales en su contra, cosa que es mentira porque salió su sobrina ya a decir, no, sí, efectivamente es ella y sí hizo esto, la familia no le habla. Y sí es. Entonces se confirma el chismecito también. Está tremenda. Bebé Reno, para que no se la pierdan, está en Netflix, son 7 episodios, fáciles de ver y que sí les van a dejar como el alma con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas, así que véanla. Bueno, y antes de terminar con este bello podcast, tenemos que hablar de un estreno que ya también tiene algunos días en cartelera. Ellas. Sí. Si ustedes, como yo, fueron fans de Mad Max, aquí yo voy a hacer un disclaimer porque hay 1000 películas de Mad Max. Bueno, no 1000, pero sí hay varias. Para mí, Mad Max empezó con Tom Hardy. O sea, yo sé Sí, que Mel Gibson antes y de él, yo sé sí, todo eso, pero siento que es como el Mad Max de esta generación, el de Tom Hardy, que además quien escribió y dirigió estas películas, pues es la misma persona, George Miller, quien creó este mundo postapocalíptico de Mad Max, que mucha gente no lo sabe, pero específicamente que esa es de la que vamos a hablar.
porque Furiosa, que es el estreno del que queremos platicar esta semana, gira alrededor de la última versión de Mad Max, la de George Miller, que mucha gente no lo sabe, se desarrolla en el año 2050, o sea, así que digan qué lejos estamos, amigos, de esta realidad distópica, pues nos quedan 25 años según Mad Max, que nos planteaba qué pasa en el mundo cuando pues ya muchas de las cosas que son necesarias para vivir ya no están disponibles y entonces pues se crea como toda esta lucha entre diversos personajes intentando sobrevivir por el agua, por la comida, por la gasolina. Mad Max específicamente, Fury Road, la primera película de esta saga, que le podemos llamar, se centraba mucho en los automóviles, ¿no? Y en el poder de los vehículos y demás. Y ahí conocimos un personaje que es Furiosa, de Charlize Theron, que es una mujer, pues que tú desde que la ves en pantalla, aunque no conoces demasiado de su historia, dices, ¿de dónde salió y qué tendría que haberle pasado antes para ser esta mujer? Determinada, pero a la vez que mantiene gran parte de su humanidad, que es algo que los personajes de Mad Max en general no tienen. Y bueno, ahora George Miller decide contarnos quién es Furiosa, de dónde viene, y literalmente nos lo cuenta desde su infancia. O sea, tú entras a ver Furiosa de la saga de Mad Max, que así se llama la película completa, em, y te topas con una Furiosa niña que vivía en un lugar llamado The Green Place, el lugar verde, pues con prosperidad, comida, verduras, Agua. agua. Y esta niña desde muy temprana edad es despojada de este lugar, de su familia, de su mamá, y pues tiene una vida muy difícil que esta película te retrata de formas, la verdad, maravillosas. O sea, en esta película no vemos a Charlize Theron, eso es importante decirlo, que es, digamos, quien la interpreta originalmente, porque se desarrolla 20 años antes de este suceso. Es decir, Furiosa ocurre en 2030, para que se van dando cuenta Ya de casi. dónde se... Sí, ya, nos quedan 5 años para que nuestra vida sea Immortan Joe y Dementus, el protagonista, que es Chris Hemsworth. Básicamente es la historia de este personaje, como ya te platico, cómo termina donde termina, que es donde lo encontramos nosotros en Fury Road, pero es también una historia muy particular de la relación de este personaje Furiosa con Dementus, que es un hombre interpretado por Chris Hemsworth, que para mí es de los mejores personajes que ha hecho en su carrera. Es uno de los que más se aleja de lo que él normalmente hace en la De pantalla. Thor. De Thor, básicamente, que es lo que normalmente hace en la pantalla. O también personajes medio goofy, como el de Sí. Los Cazafantasmas o Vacaciones, ¿no? Em, Ella se encuentra con este tipo, que es un tipo del que conocemos muy poco en el contexto, pero que él piensa que la va a formar y que le va a enseñar a sobrevivir en este mundo donde no hay nada, ¿no? O sea, donde hay que estar peleando por la comida, por la gasolina, por el agua. Eh, y entonces, pues básicamente Furiosa es la historia de cómo ella se forja en la mujer que conocemos en Fury Road, pero con este personaje que pues es muy interesante. Para mí, la verdad, es que ambos personajes son muy interesantes, pero para mí el personaje de Dementus es aún más interesante quizá que Furiosa. Porque es un tipo que en su mente piensa que está haciendo lo que está haciendo bien. O sea, él piensa como, no, pero yo le estoy enseñando. O sea, ella va a salir al mundo y va a sobrevivir, pero en el camino le hace mucho daño al personaje de Furiosa. Y al mismo tiempo, Furiosa es una mujer que tiene muy pocas palabras en la cinta, que ahí hay que aplaudirle a Anya Taylor-Joy su capacidad de actuación y qué tanto transmite con tan pocas palabras en la película. Y ella, por el contrario, tiene este lado opuesto de te odio, quiero que sufras y quiero que toda tu vida salga mal. Básicamente esa es la trama de la película, pero ¿qué tiene a su favor Furiosa? Además de obviamente la mente creativa de George Miller, que es quien ha hecho toda esta saga y que creo no tenemos el lujo de tener demasiadas sagas hechas completamente por su Sí. creador y su director, porque él escribió todo. Creo que es una película que nos deja ver lados diferentes de sus protagonistas, o sea, poder ver a Chris Hemsworth y a Anya Taylor-Joy en estos papeles, para mí es un disfrute. B, tiene una escena que no quiero revelarles porque es una de las escenas casi finales de la película donde están ellos dos en el desierto, solo ellos dos. Y la conversación que tienen ahí es tremenda arriba. O sea, es una conversación que habla sobre la confianza, sobre la venganza, sobre lo que hacemos nosotros cuando alguien nos lastima y cómo queremos de alguna forma, o sea, sobre todo cuando alguien te hace algo horrible, Sí. que tú dices, ojalá y le posen ese sentimiento que es sumamente humano, ¿no? Como de que alguien te hace algo y tú esperas, aunque no hagas nada para que ocurra. Sí. Es un sentimiento muy humano el de espero que te pase algo peor de lo que tú me hiciste pasar. Que todos los pistachos te salgan cerrados. Exactamente. Todos. Todos. Y si pides almejas, las almejas también. Y que te den popó. También. Y que, Suelto. y que pises popó descalzo. Por mencionar algo, ¿no? Y que todas tus alergias estén conjugadas en una sola comida.
Ya. Entonces, es un sentimiento muy humano. O sea, cuando alguien te hace algo, como que la primera reacción es, pues ojalá que a ti te vaya peor, ¿no? Y hay una conversación entre estos dos personajes de Mentus, que además de Mentus, el personaje de Chris Hemsworth, pues también es un tipo que es un líder, que de alguna forma está buscando que la gente que está a su alrededor viva de la mejor manera posible, pero pues que ya perdió nociones de humanidad. Confrontándose con una persona que busca recuperar toda la humanidad que le rodeaba, que es Furiosa, ¿no? Ella sí tenía una comunidad unida, ella sí tenía una mamá, sí tenía amigas, sí. De verdad, esa escena para mí vale toda la película. También la actuación de Chris Hemsworth. Me hace mucho ruido su nariz, lo tengo que decir. Pero comprendo que le pusieron esa nariz porque si no sería Thor gordo, ¿no? Al que llamamos normal y vulgarmente como Thor gordo en las películas de Thor. Pero creo que, de verdad, Furious, para mí estas películas, o sea, yo recuerdo, Riva, haber visto Mad Max Fury Road en el cine y haber dicho, me encanta el cine. O sea, esto es cine. Es cine. Esto es cine, totalmente. Y creo que Furiosa le hace mucho honor a esto. Creo que si podemos seguir viendo estos giros de los diversos personajes del universo de Mad Max, incluyendo Immortan Joe, que no conocemos tanto de su historia y que es un personajazazazazo, creo que yo lo acepto. Lo acepto gratamente. Ojalá que George Miller, a sus 80 años, creo que tiene, pueda regalarnos por lo menos un par de películas más de esta saga. Creo que es interesante también entender qué pasa en la mente de alguien y qué se pregunta. Yo tuve la oportunidad de conversar con él por esta película, por Furiosa, y le hice una pregunta que, si pueden, vayan a verla y que creo que nos hacemos todos cuando vemos películas. ¿Qué tanto cuando escribes ciencia ficción estás haciendo premonitorio lo que tú crees en tu mente? Porque mucho de lo que pasa ahí, o sea, aquí pasó. Lo de la gasolina Eso iba a pasó, no decir. olvidemos nunca el huachicol en nuestra ciudad, o sea, eso sucedió. Entonces, estas películas que te ponen a cuestionarte qué tanto podrías conservar tu valor moral si tuvieras que sobrevivir como fuera. Mm. Esas películas me encantan. Furiosa, de la saga de Mad Max, es una de esas películas, así que para mí es una súper recomendación. Si no han visto la anterior, sí véanla, porque también Mad Max es maravillosa. Uf. Además, Mad Max se hizo con puros efectos prácticos. O sea, este dude subió a gente a coches y todo lo que ves es práctico. Furiosa ya tiene efectos visuales. Sí se nota un poco la diferencia, pero creo que conservó la esencia de la saga. Así que para mí es una gran recomendación. No sé qué opines tú, pero para mí esa saga completa vale la pena. Yo me muero por verla porque a mí Mad Max Fury Road me enloqueció cuando salió. Y obviamente, pues la academia también lo reconoció y reconocer unas películas de ciencia ficción en ese momento fue súper disruptivo. Era el 2015, si mal no recuerdo. Ujú. Y de verdad que se le hiciera ese homenaje a George Miller en vida, siento que fue como la gasolina que él necesitó para justamente traernos ahora estas historias que me llaman mucho la atención. Siento que sí, Anya Taylor-Joy es una gran actriz. Nadie o sea, como que ella viene trabajando muy calladita en este tipo de personajes, en este tipo de posicionamiento de sí misma por su talento y por lo que hace. Me encanta, me muero por verla. Tengo que ver Furiosa porque además siento que Furiosa desde pues Fury Road fue reconocida como un personaje de poder femenino muy, muy fuerte, una guerrera independiente, atípica, que sí obviamente está movida por la venganza, por el resentimiento y que esta película se enfoque en contarnos de dónde viene eso de raíz, llevándola hasta sus inicios más chiquitines, me parece hermoso. Me muero por verla. Me gusta todo lo que estás diciendo. Ya estoy así que salgo y la veo además en pantalla grande. Siento que es una de esas películas que hay que disfrutar en la pantalla más grande posible y con el mejor sonido. Así que IMAX, ahí te voy para ver 100%. Furiosa de la saga Mad Max. Una recomendación de estreno que siento que sí, no nos podemos perder. Además porque creadores como George Miller realmente quedan muy, muy, muy pocos. Entonces aprovechar esto, apoyar esto, también siento que hace que hagamos parte de la industria del cine. O sea, para ver este tipo de cosas es que vamos a una sala de cine. Entonces sí, hay que ir a ver Furiosa de la saga de Mad Max. Recomendación de estreno. No se pierdan, por supuesto, las entrevistas que tuvo Gaby Cam con el elenco, con el señor Chris, con la señorita Anya Taylor-Joy, con George Miller, por favor. Y bueno, pues a verla en pantalla. Grande. Recomendación de película es lo mismo que recomendación de estreno, por si tenían la duda, pero aquí estamos haciendo una transición sutil. Ustedes disculparán. Ustedes disculparán. Estamos trabajando para ustedes. En la alcaldía de estreno estamos trabajando para ti. Oigan, pues muchas gracias, Riva, gracias por un episodio más de Estreno Plus. Nuestro primer episodio de Estreno Plus.
La verdad es que para todos esos que sé que son varios los que nos escriben de pronto en redes sociales arriba y a mí de, ay, recomiéndame, ¿qué puedo ver? Aquí ya les dimos un montón de recomendaciones. Recapitulando, bueno, pues Inmaculada, véala bajo su propio riesgo en cines. Amigos Imaginarios, súper recomendada en cines. Bebé Reno, que es la recomendación de Riva en Netflix. Y bueno, por supuesto, Furiosa de la saga de Mad Max, que también creo es una recomendación para, si te gusta el cine, tienes que ver Furiosa y tienes que ver Mad Max. No importa, no necesito decirte más. Eso es todo lo que hay que hacer. Y nada, nos despedimos, pero amenazamos con volver. Para más recomendaciones, no se pierdan de estreno On Demand con Gaby Cam y Javier Ibarreche, que se incorpora a este hermosísimo equipo, que está feliz de darle la bienvenida porque vamos a hacer cosas grandes. Estoy segura de eso. Y ya lo saben, síganos en nuestras redes De de estreno. estreno, De estreno 40. arroba de De estreno estreno nada 40 más. y ¿Cuál y- será el ¿cuál futuro será? de nuestro handle? No No lo lo sabemos. Pero arroba GabyCam40 para que tengan ahí a su chica del cine de confianza. Y ahí me encuentran en arroba arriba pop music, no siendo más. Ahora sí, los queremos. Gracias por ver este primer episodio de Estreno Plus. Nos escuchamos la próxima. ¡Mua! Adiós.